La actualidad política, la situación económica e incluso la política exterior nos lleva al Senado. Y vamos a saludar esta mañana a Santiago Pérez, que es senador autonómico por el Partido Socialista. Señor Pérez, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra? Bien. Gracias por estar aquí esta mañana. Bueno, si le parece, vamos a comenzar también con lo que atañe al bolsillo de los ciudadanos. Venimos a hablar ahora mismo de crónica económica. La luz no para de subir, pese al tope que se le ha puesto al gas por parte del Gobierno. El Gobierno insiste que se verán los resultados, pero el consumidor quizás, señor Pérez, pues comienza a reclamar ya una solución inminente. Sí, esto es el fruto de circunstancias que no afectan exclusivamente a España, ni que están en manos del Gobierno resolver drásticamente. A mí me sorprende que los grupos de oposición, especialmente el Partido Popular, parece que se frotan las manos cada vez que nuestro país se ve afectado por las consecuencias de acontecimientos que escapan de las manos de cualquier gobierno estatal, de cualquiera de los que integran la Unión Europea. Es evidente que en los últimos tiempos el Gobierno de España ha desplegado una estrategia influyente en la Unión Europea hasta el punto de llegar a establecer una excepción en el cálculo del precio del gas en toda la península ibérica en alianza con el Gobierno de Portugal. En fin, ante cualquier otra crisis, cualquier otro gobierno conservador estaría descargándola sobre las espaldas de la ciudadanía, y a lo largo de las sucesivas crisis que ha tenido que afrontar, primero la derivada de la pandemia y luego esta, que tiene directamente que ver no solo con la guerra de Ucrania, sino con la estrategia que está desplegando el régimen ruso para hacer renacer una especie de nuevo imperialismo ruso. El Gobierno de España ha estado reaccionando y tratando de paliar las consecuencias de estas crisis, ayudando a la economía y a las familias, y tratando de que no vuelva a ocurrir que se descarguen las consecuencias sobre los sectores más vulnerables de la población, ¿no? ¿Y cómo repercute toda esta situación económica actual, señor Pérez, en unas islas ultraperiféricas como las nuestras? Bueno, por lo pronto la economía de las islas está creciendo muy por encima del resto de la economía española. Sufrimos las consecuencias de la pandemia más que otras economías de nuestro país por nuestra dependencia del turismo. Y en ese momento el Gobierno de España, de los 11.000 millones de euros que dedicó a ayudar a las empresas y a los autónomos, dedicó a Canarias 1.114 millones de euros. Cuando el Gobierno de España tomó esta decisión, los que siempre recurren al victimismo llegaron a decir que el Gobierno de Canarias iba a ser incapaz de gestionarlas. Se gestionaron al 100% y se ayudaron a 20.000 empresas y autónomos en el archipiélago. 1.114 millones que demostraban en un momento en el que la economía canaria pasaba más dificultades por nuestra dependencia del turismo, como consecuencia de la pandemia, la voluntad y la solidaridad del Gobierno de España, de este Gobierno progresista, con la economía de las islas. Hoy crecemos más que el resto. Y crecemos más que el resto porque se ha producido una especie de reactivo. Lo estábamos viendo en las propias noticias de este informativo. En Lanzarote se han rebasado los récords de visitantes. En fin, este es el panorama, un panorama que en los últimos años ha estado lleno de dificultades, insisto, frente al que parece que la oposición conservadora, que solo está cómoda en la democracia cuando gobierna, se frota las manos. No importa que haya problemas, si eso contribuye a deteriorar al gobierno y le permite a la derecha recuperar el poder. Solo entienden democracia cuando son ellos los que gobiernan. Hablando de turismo, de nuestro principal motor económico, señor Pérez, también la tasa verde ha llegado al Senado, donde se ha pronunciado a favor de conceder esas excepciones también para Canarias, ¿no? Desde luego. Y quiero subrayar que en este momento esta excepción para Canarias en nuestra condición de territorio ultraperiférico ha dado un paso muy importante en el Parlamento Europeo. Y ahí quiero señalar el papel que está jugando muy intenso, muy influyente, Juan Fernando López Aguilar, que es un eurodiputado que, al margen de su preparación indiscutible, ha ido ganando un gran prestigio y por lo tanto una gran capacidad de influencia en la Cámara Parlamentaria Europea. Me parece muy importante este asunto. Hablemos también de política exterior. Señor Pérez, el Partido Socialista se ha quedado solo en esa restauración de las relaciones entre España y Marruecos. Ni siquiera sus socios de coalición los ha apoyado. Y eso también ha provocado que Argelia suspenda el Tratado de Amistad, de Buena Vecindad y Cooperación con España. ¿Qué lectura hace? Bueno, la respuesta de Argelia yo creo que era una respuesta previsible. Este es un largo conflicto en el que han estado disputándose el liderazgo y la influencia en esta región del continente africano, el Magreb, Argelia y Marruecos. Lo que ocurre es que Argelia
no ha querido figurar oficialmente como parte en el contencioso, a pesar de los numerosos requerimientos que se le ha hecho desde la Secretaría General de la ONU. Argelia y Marruecos son dos estados relativamente nuevos en su actual configuración. La independencia de Marruecos data de 1956, la de Argelia de 1962, y están actuando normalmente como actúan todos los estados, ahora y en el pasado, desplegando estrategias, amagos, en fin, para cumplir sus intereses y para atender sus intereses estatales. Yo creo que lo que está ocurriendo ayuda realmente a clarificar el conflicto, porque en el conflicto había dos partes formales, Marruecos y Frente Polisario, pero había una parte real en el conflicto que no figuraba, y esto resulta relativamente cómodo, porque influyes, pero no adquieres responsabilidades. El Gobierno de España tiene la obligación de intentar reanudar una etapa de buenas relaciones con Marruecos, que llegará hasta donde llegue, porque, insisto, Marruecos es un Estado reciente y que despliega sus intereses como cualquier otro Estado a lo largo y ancho de la historia. La razón de Estado es muy importante, pero desde Canarias a mí me parece sorprendente que algunos que exigen al Gobierno de España atención a los problemas del archipiélago, cuando se abre una nueva etapa de relaciones con Marruecos, se quejen, porque la alternativa ¿cuál es para proteger los intereses de Canarias? ¿La guerra? Esto es un asunto que hay que explicar solo a las personas. Yo entiendo y respeto y hasta admiro el papel de alguna fuerza política y de sus dirigentes que ha tenido desde siempre un compromiso muy estrecho con el pueblo saharaui y con el Frente Polisario. Me estoy refiriendo pues a personas como Carmelo Ramírez, como Inés Miranda. Pero desde luego deploro el oportunismo y la falta de escrúpulos de personalidades de Coalición Canaria y sobre todo del Partido Popular. Cualquier persona que haya seguido el acontecer de este contencioso en los últimos años podrá haber comprobado, como lo he hecho yo, las conclusiones que los gobiernos de España y de Marruecos emitieron, la declaración que emitieron al final de las reuniones de alto nivel en 2012 y en 2015. Y las cosas que decía el gobierno de España del Partido Popular son prácticamente idénticas a las que está diciendo ahora el gobierno de España. Vamos a ver, la ONU experimentó un sesgo en el tratamiento del conflicto del Sáhara a partir de la Secretaría General de Kofi Annan, particularmente en el año 2007. Y pasaron, por propia convicción de que Naciones Unidas iba a ser incapaz de organizar un referéndum imparcial y sobre todo incapaz de aplicar el resultado de ese referéndum, a sugerir un acuerdo entre las partes mutuamente aceptable y duradero. Esto es la constante de las resoluciones del Consejo de Seguridad desde la resolución 1574 de 2007 hasta la última, 2602 del año 21. Bueno, nos queda poco tiempo, señor Pérez, pero también quiero tratar dos asuntos con usted. Uno tiene que ver con las elecciones andaluzas de este fin de semana, porque las encuestas hablan de una subida del Partido Popular, de una división de la izquierda, de incluso también de que Vox supere sus previsiones respecto a la anterior campaña. ¿Esto viene a ser una radiografía de lo que puede pasar en el año 2023 en España? Hombre, eso es lo que está diciendo el Partido Popular en su estrategia propagandística. En España la izquierda gobierna un número importantísimo de comunidades autónomas. El Partido Popular ha estado precipitando la disolución anticipada de parlamentos autonómicos donde considera que tenía buena expectativa para crear un relato. Estamos ganando elecciones autonómicas, luego vamos a ganar las generales. De aquí a las generales hay mucho que hablar. Y hay importantísimas comunidades autónomas en las que el Partido Popular es inédito y sin las que es prácticamente imposible asegurar la gobernabilidad de nuestro país, como es el País Vasco y Cataluña. Yo estoy viviendo en el Senado la estrategia del Partido Popular despiadada. La viví entre los años 93 y 96, donde además de ser senador tenía importantes responsabilidades parlamentarias, era el secretario general de mi grupo, y le aseguro que la estrategia de Aznar, que fue muy dura, para hacerse con el poder. Recuerden cuando Felipe González iba a tratar de influir en la creación de los fondos estructurales y de cohesión, de los que tanto se ha beneficiado nuestro archipiélago, que Aznar hablaba de pedigüeños. Lo mismo que ha hecho Casado y no rectifica Feijóo con el gran esfuerzo que hizo el Gobierno de España, exitoso, para la aprobación de todos los fondos Next Generation, afrontar las consecuencias de la COVID. Pero lo que estoy viviendo ahora, en un clima prácticamente irrespirable, es una estrategia que en comparación con aquella, la de Aznar, era como un juego de las casitas. Lo he tenido ocasión de decirlo desde la tribuna del Senado hace muy pocos días. La derecha española, si no gobierna, no cree en la democracia. Y es incapaz de adoptar una actitud de mínimo compromiso con los intereses generales de España cuando están en la oposición. Porque lo que perjudique al gobierno, aunque perjudique a España
a ellos les viene bien. Aquella frase de que caiga España, que luego nosotros la levantaremos. Bueno, ayer conocíamos, señor Pérez, que el Tribunal Supremo va a investigar a Fernando Clavijo por el caso Reparos y estamos hablando de un hecho, un acontecimiento que fue denunciado por usted mismo. Sí. Mire, presentar estas denuncias no es una tarea grata, pero forma parte de las obligaciones de los funcionarios y de los cargos públicos cuando, como consecuencia del ejercicio de nuestra función, conocemos hechos que pueden tener alcance delictivo, lo establece la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Yo estuve 2 años tratando de corregir una práctica profundamente ilegal y, en mi opinión, delictiva. 2 años. En el Pleno de La Laguna están las actas literales con mis planteamientos, mi reivindicación. Hasta que dije, miren, esto tiene entidad delictiva, si no lo denuncio, paso a convertirme en cómplice. Y yo no puedo alegar desconocimiento por mi formación jurídica. Entonces, presenté una denuncia. Este es un caso que afecta a más de 200 expedientes, en cada uno de los cuales se ha dictado un decreto que en sí mismo cada uno puede ser constitutivo de delito de prevaricación. ¿Y en qué consistía? Pues en que cuando terminaban los contratos, importantísimos contratos, a través de los cuales La Laguna gestiona por medio de empresas privadas los principales servicios municipales, el gobierno municipal decretaba la ampliación de esa gestión, sin convocar los concursos, que es la regla básica de la contratación pública, pero no por nada, sino simplemente porque convocando los concursos, la Administración, en defensa del dinero de los contribuyentes, puede seleccionar la mejor oferta en términos de calidad-precio. Por lo tanto, quebrantamiento constante, como si fuera un modo de actuar ya establecido, como si La Laguna se hubiera convertido en un paraíso fiscal en el que no se aplicaba la legislación de contrato del sector público. Y esto yo tenía la obligación de plantearlo y llegado el caso ante los tribunales. Pero además hay otro asunto, que no quiero dejar de decirlo. Yo he sido muchos años candidato del Partido Socialista, a veces en elecciones muy difíciles. Señor Pérez. Sí, y tenía la sensación de que cuando hay campaña electoral, Coalición Canaria dispone de un fondo infinito de financiación. Y tengo la obligación, por mis años y por mi experiencia, de preguntarme, ¿de dónde sale? Estos favores a estas empresas potencialmente son un factor de financiación electoral y por lo tanto de trampas a la democracia. Fíjese, a mí casi me indignaba más esta percepción que la defensa, que tengo la obligación de hacerla, de la legalidad y de los intereses de los contribuyentes. Pues Santiago Pérez, senador autonómico del Partido Socialista, gracias por habernos acompañado esta mañana aquí en Buenos Días Canarias. Gracias por invitarme. Buenos días.